Supercrack Estrella presenta el paso del asteroide Apophis por la Tierra en 2029. Demonios zombies. El asteroide descubierto en 2004, considerado uno de los más peligrosos para la civilización, que los científicos bautizaron como Apophis, pasará, en principio, rozando nuestro planeta el próximo viernes 13 de abril de 2029, según los nuevos cálculos de los astrónomos. La roca espacial tiene una anchura de 3 campos de fútbol y una masa de más de 46 millones de toneladas, pero está previsto que pase a una distancia de al menos 35.000 kilómetros de la Tierra, lo que no entrañaría peligro de colisión. Sin embargo, un nuevo estudio afirma que el efecto de nuestra gravedad sí provocaría pequeñas avalanchas de rocas del asteroide, al igual que la Luna empuja y tira de los océanos, mareas. Los asteroides también son susceptibles a esa fuerza de las mareas de nuestro planeta. Las estimaciones actuales sugieren que el asteroide no conforma una masa sólida de rocas, sino más bien un grupo gigante de rocas, lo que confirmaría esta posible lluvia de escombros espaciales. Esto podría provocar quizás cientos de tsunamis, lo que podría provocar desastres como el de Fukushima. El futuro. Para algunos está lleno de esperanzas, para otros, la mayoría de los jugones, es un lugar desolado por un apocalipsis nuclear, habitado por zombies y mutarachas, en que la vida de los hombres está constantemente en peligro. Estos son los mejores mundos postnucleares de los juegos. Los apocalipsis futuristas, ya os mostramos los mejores futuros desolados en el cine, dan mucho juego cuando se trata de ambientar títulos de acción, de terror o de supervivencia. En algunos casos, la culpa es de un apocalipsis nuclear, en otros puede que el causante de este desastre sea un virus, o una mutación genética. Lo que tienen en común todos estos futuros es que pintan las cosas bastante mal para los últimos representantes de la humanidad. En el juego Rage, Bethesda y id Software unieron sus fuerzas para brindarnos un shooter en primera persona con niveles de conducción. En este caso, la devastación es cosa de un asteroide, el Apophis, que elimina a la mayor parte de la humanidad en 2029, y obliga a mutantes y supervivientes a luchar por los escasos recursos. Cuando el protagonista de Rage se despierta, en el año 2135, su vida se encuentra en serio peligro. Aunque está descartado que el asteroide Apophis impacte contra la Tierra durante su paso cercano en 2029 y 2036, una colisión en un futuro más lejano no puede ser completamente descartada, según astrónomos. Además, estos asteroides traen virus a la Tierra, por lo que un mundo de zombies estaría más cerca de la realidad. En la literatura de ciencia ficción hay varios autores que se refieren a una posible infección extraterrestre por cuenta de un astronauta infectado o la llegada de materiales desde el espacio al planeta. Sin embargo, esto no es solo ficción y la NASA sí ha tenido la preocupación de que pueda pasar. Esta información fue confirmada por Scott Hubbard, exdirector del Centro de Investigación Ames de la NASA, quien señaló que este temor ha tomado más relevancia después de lo sucedido con la pandemia del coronavirus. El expresidente Trump lo ha llamado un virus extranjero, pero ¿podría la pandemia actual ser considerablemente más extranjera de lo que piensa el presidente de los Estados Unidos? Algunos académicos han argumentado que tales plagas podrían ser intrusos del espacio. Todos los días, alrededor de 100 toneladas de polvo cósmico llueven sobre la Tierra, arrastradas a medida que nuestro mundo da vueltas alrededor del Sol. El polvo consiste principalmente en partículas muy pequeñas e invisibles, aunque cualquier cosa tan grande como un grano de arena puede destacarse como una estrella fugaz cuando se enciende al atravesar la atmósfera superior. Un pequeño grupo de científicos de la Universidad de Cádiz ha mantenido durante mucho tiempo que, al menos una parte de esta implacable tormenta de polvo, no es simplemente material inorgánico proveniente de cometas fragmentados o pedazos de roca arrancados de planetas en otros sistemas estelares, también contiene microbios que pueden y causan enfermedades aquí en la Tierra. Ahora, algunos de sus supuestos estudiosos se han referido a las profecías que Nostradamus, que murió en 1566, habría dejado para el 2021 y, aunque no sea una sorpresa, no son nada halagüeñas. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, dicen algunos de sus versos, atribuidos por portales como Yearly Horoscope al 2021. Padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, la pestilente monstruosa. El grande no será más, todo el mundo se acabará, escribió con su habitual pesimismo el poeta.
Muchos, seguramente fans de las películas de muertos vivientes, han equiparado esta predicción con la llegada del apocalipsis zombie, aunque también valiera para predecir una resaca, y no solo eso, también han querido ver en esas palabras una advertencia sobre la llegada del coronavirus, por más que esos versos valgan para anunciar casi cualquier desastre en casi cualquier momento. Y por si nos faltaran malos presagios, también sus seguidores han querido ver el anuncio de una hambruna, pues al parecer hasta ahora era un problema inexistente. Después de un gran problema para la humanidad, se prepara uno mayor, escribió Nostradamus, el gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga, añadió. Y por si fuera poco, el 2021 traerá también un meteorito asesino. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida. En el cielo, se ve fuego y una larga estela de chispas, dicen otros de sus funestos augurios. Nostradamus, que era poco dado a predecir buenas noticias, a menudo es interpretado con una libertad poco fiable, pues sus versos son muy vagos y válidos para casi cualquier tragedia sucedida en cualquier lugar y en cualquier momento. El mito del zombi conservó durante varias décadas la misma estructura simbólica que la literatura y cinematografía acerca del uso perverso del magnetismo animal y la hipnosis, su genealogía. En el último tercio del siglo XX el mito sufre una profunda transformación que, no obstante, supone la continuación de su anterior sentido inconsciente. El análisis de los nuevos elementos arquetípicos que va a incorporar, estrechamente relacionados con un aspecto nuclear del espíritu del arte del siglo XX, nos va a permitir realizar una aproximación interpretativa a cierto entramado mítico y su proceso psicológico subyacente que atraviesa actualmente la psique colectiva, la muerte iniciática y la dinámica disolvente y desintegradora del alma, respectivamente. Nos basaremos para ello en el marco teórico de la psicología analítica y haremos uso del método histórico comparativo. Como más allá de la tumba o de la muerte significa psicológicamente más allá de la conciencia, el muerto viviente es en sí mismo el modo más claro, directo y sintético que tiene lo inconsciente para autorrepresentarse. No se puede hallar fórmula antinómica más profundamente contradictoria que la de su denominación algo muerto que vive. Por lo que no puede haber duda de su naturaleza simbólica, producto de la función trascendente donde se da lugar a la coincidentia oppositorum entre contenidos conscientes e inconscientes, racionales e irracionales, de la vida y de la muerte, al ser una formación de lo inconsciente colectivo que trasciende la razón. Pensar el zombi es también pensar lo impensable. Su análisis supone afrontar eso que aparece como la personificación apocalíptica de lo desconocido. Y no hay nada más impensable y desconocido que la muerte. Detenido en medio del proceso de la putrefacción de la carne, el muerto viviente se resiste a admitir su destino, tan solo conserva las más básicas y precarias propiedades vitales gracias a alimentarse de la cualidad que está perdiendo. La propia vida, no es un necrófago, devora exclusivamente a los vivos incorporándolos a su ser por medio de un sistema digestivo que no necesariamente usa el estómago o, en su defecto, transmite la infección introduciendo a su víctima en la lógica de la que él mismo se encuentra preso. El zombi es desde este ángulo la personificación de la angustia ante la muerte vista desde la perspectiva del materialismo, la irracional y violenta fagocitación de la vida producida por la putrefacción de la carne y su consecuente disolución de la conciencia y la voluntad, la desaparición cruel y absoluta como final irrevocable. Se dice al respecto: esta angustia ante la muerte que simboliza el zombi va a trascender completamente su aparente representación materialista para aparecer estrechamente relacionada en la última etapa de su mitología con varios motivos que apuntan con precisión inaudita en la dirección señalada. La muerte como gran iniciación, la gran obra filosófica no es más que un proceso de disolución y solidificación, disolución del cuerpo y solidificación del espíritu. Durante la disolvente primera parte del opus alquímico el cuerpo es presa de la disgregación y la corrupción. La nigredo es el estado inicial, bien como cualidad de la prima materia, existente antes del caos o de la masa confusa, bien a causa de la separación. Hace 2 años un terremoto de 8,9 grados de magnitud generó un tsunami de proporciones históricas, que provocó un fallo en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi, en la costa noreste de Japón. La gente que vivía en las cercanías quedó expuesta a la radiación y el riesgo permanente de contraer ciertos tipos de cáncer se elevó ligeramente en la zona, pero todavía más costoso en términos de salud será el trauma, según el reporte acerca de los efectos sobre la salud del gran terremoto y tsunami del este de Japón, publicado el 28 de febrero por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La radiación está presente en la naturaleza. Estamos expuestos a ella a través de ciertos minerales y del sol.
Quienes vivían en las zonas más afectadas de la prefectura de Fukushima se expusieron a niveles de radiación de entre 12 y 25 milisieverts, MSV, durante el primer año posterior al desastre, reportó la OMS. El promedio anual de una persona común es de 3 MSV. Eso es equivalente a 1 o 2 tomografías computarizadas, lo cual incrementa mínimamente el riesgo de morir de cáncer, según el Colegio de Radiología de Estados Unidos. La exposición anual a menos de 1000 MSV por año no representa un riesgo significativo de contraer cáncer, de acuerdo con los expertos de Naciones Unidas. Fumar presenta mayor riesgo. Señales perturbadoras. Aunque pueden ser menos inquietantes ahora, tras la catástrofe de Daiichi ha habido señales perturbadoras. Los científicos encontraron varias mutaciones en mariposas de la prefectura de Fukushima y más allá. En el sitio del reactor se vertió al mar yodo radiactivo, lo que elevó los niveles de concentración 1250 veces, y en las estaciones de monitoreo en alta mar también se detectaron altas concentraciones de cesio, un elemento radiactivo. Más de un año después del desastre, en peces capturados en las costas cercanas a Fukushima, se registró una concentración de cesio 250 veces más alta que la que el gobierno japonés aprueba para el consumo. En pruebas aisladas hechas anteriormente se han revelado concentraciones de elementos radiactivos superiores a las normales en productos agrícolas procedentes de las zonas circundantes. A pesar de que la OMS no considera que en la cadena de alimentos haya un riesgo significativo de radiactividad que eleve el riesgo de cáncer, ¿quién quiere ser el desafortunado que se coma el pescado equivocado? Podría crear esto en el futuro zombies. Pero, ¿los zombies son algo puramente de la ficción? ¿Podrían existir? ¿Hay zombies en el reino animal? ¿Hay alguna ley biológica que impida su existencia? En el video de hoy analizaremos estas y otras preguntas para determinar si los zombies son solo ficción o tienen algo de ciencia. Antes de pasar a analizar si podrían existir o no, tenemos que definir el término, pues esto es lo que determinará si su existencia es verosímil desde el punto de vista científico o no, y aquí ya nos encontramos con el primer problema, pues en cada serie o película presentan los zombies de una forma distinta. Los zombies de The Walking Dead, 28 días después, Guerra Mundial Z, Zombieland, Soy Leyenda o La Noche de los Muertos Vivientes no tienen nada que ver los unos con los otros, pero sí que hay algunos aspectos en común que, por regla general, todos comparten. Los zombies son muertos vivientes, lo que implica una paradoja, y si ya empezamos con una paradoja, mal vamos. Sea como sea, un zombie es una criatura, generalmente humana, que, después de morir al ser mordido por otro zombie, resucita, pero resucita siendo un ser que ha perdido toda la humanidad, que normalmente está en estado de descomposición, que deambula sin rumbo y que vive por y para devorar a otros seres humanos, fin. Esto es, a grandes rasgos, un zombie. Y aquí llega la pregunta, ¿es biológicamente verosímil? Bueno, como todo en la vida, no es cuestión de blanco o negro, lo cierto es que los zombies, tal y como están plasmados en la televisión y el cine, simplemente no podrían existir, y veremos por qué, pero lo cierto es que no están tan alejados de la realidad. Es más, si quitáramos algunos aspectos que no pueden darse en la naturaleza y renováramos el concepto de zombie, sería perfectamente verosímil. De hecho, ya hay algunos casos de zombies en la naturaleza. A continuación veremos los motivos por los que no podrían existir los zombies, pero también aquellos que nos hacen ver que, si bien es gran parte ficción, en ellos hay más ciencia y realismo del que creemos. Los motivos por los que los zombies no podrían existir. En realidad, hay un simple motivo del que derivan todos, y es que, por definición, son muertos vivientes. Esto es una paradoja. Y las paradojas y la naturaleza no se suelen llevar bien, si consideramos un zombie como una criatura muerta con vida, es cierto, estos no podrían existir nunca, y veamos por qué. Cuando morimos, aunque parezca evidente, nuestras células también mueren. Todas. Desde las neuronas del cerebro hasta las de los músculos del pie. Y cuando las células mueren, termina la vida básicamente porque se detiene el metabolismo celular y, por lo tanto, perdemos la capacidad de, por un lado, conseguir energía y consumirla y, por otro lado, consumir materia pero también generarla. En otras palabras, el ciclo de energía y materia se rompe. Cuando esto ocurre, no disponemos de combustible para mantener en funcionamiento los sistemas vitales, ni podemos generar materia orgánica para renovar nuestros órganos y tejidos, y al no poder hacer esto, nos convertimos simplemente en un saco de materia que ya no dispone de sistema nervioso, locomotor, digestivo, cardiovascular, respiratorio, etc.
Y aquí nos encontramos con los dos primeros problemas. Por una parte, es imposible que un ser vivo muerto pueda desplazarse, básicamente porque las células muertas no podrían generar la energía necesaria en forma de ATP para propiciar las contracciones de las fibras musculares para la locomoción. Y, por otra parte, en la naturaleza, la resurrección es totalmente imposible. Pero, ¿y si el virus que te convierte en zombie te hace despertar? Luego volveremos a esto de los virus, pero tampoco, no hay ningún patógeno, ni habrá nunca, que, al desplazarse al sistema nervioso, pueda provocar la vuelta a la vida. Esto es totalmente imposible. Cuando se produce la muerte celular, no hay vuelta atrás. Como vemos, el tema de que estén muertos hace bastante imposible que los zombies puedan existir, y no solo por estos motivos. Hay más. Y es que si son criaturas muertas, significa que no disponen de sistema inmunitario, por lo tanto, al no disponer de absolutamente ninguna célula inmune, estarían totalmente expuestos al ataque de bacterias, virus y hongos, los cuales no tendrían ningún impedimento a la hora de devorar los órganos y tejidos de la criatura. Un zombi en medio de la naturaleza sería como un filete dejado al sol, pasados unos días, no quedaría absolutamente nada. Cuando la materia orgánica muere, los microorganismos descomponedores terminan con ella rápidamente. Además, en lo que se refiere a sus huesos, hay que tener en cuenta que el sistema óseo está también formado por células, y que cuando éstas mueren, los huesos se hacen cada vez más quebradizos, un zombi simplemente no podría aguantarse en pie, su columna vertebral colapsaría y cualquier golpe provocaría una rotura total de los huesos. De igual modo, las células oculares y las del sistema nervioso también mueren, por lo que no habría ninguna manera de captar estímulos visuales, en otras palabras. Los zombies no podrían ver, y pasa lo mismo con el resto de sentidos, pues no hay neuronas que transmitan la información al cerebro, estas criaturas no podrían relacionarse con el medio. No verían, no olerían, no escucharían, incluso si las tocaras no podrían sentir nada, pues tampoco tendrían sentido del tacto. Por lo tanto, lo de que casen humanos es bastante imposible. Como vemos, un zombie no puede existir porque lo de que esté muerto pero tenga vida es algo que prohíbe la naturaleza, pero si quitáramos este concepto de muerto y mantuviéramos las otras características, los zombies podrían existir. Aunque nos sorprenda, el tema de que las mordeduras te conviertan en una criatura así y que haya algo que tome el control de tu mente para que te conviertas en un ser totalmente distinto, es perfectamente verosímil, y es más, ya sucede en la naturaleza. Los motivos por los que los zombies sí podrían existir. Como hemos dicho, si consideramos un zombie como un muerto viviente, simplemente no pueden existir, pero si eliminamos este concepto de muerto y nos quedamos con una criatura viva, pero que algo que se transmite por una mordedura lo convierte en un ser inhumano que no controla sus actos y que tiene tendencia a la violencia y al canibalismo, cuidado, porque no es para nada inverosímil. Empecemos por el principio, teóricamente una persona se convierte en zombie cuando otro zombie lo muerde. Es decir, podemos considerar esto como una enfermedad que se propaga a través del contacto sanguíneo, y si vamos más allá, podemos incluso decir que lo que contagia al ser zombie podría ser un virus que se transmite a través de las mordeduras. ¿Hasta aquí, hay algo raro? Ni por asomo, esto es perfectamente verosímil, la rabia es un claro ejemplo de ello, se trata de una enfermedad vírica que se transmite a los humanos a través de la mordedura de distintos animales, generalmente perros, murciélagos y mapaches, y que tiene una letalidad del 99%. Y ahora seguramente pienses, pero la rabia no se contagia entre humanos, y tienes razón. Entonces, ¿no hay enfermedades que nos podamos contagiar las personas si nos mordemos? Por supuesto, de hecho, las mordeduras humanas pueden ser más peligrosas que las de los animales, pudiendo contagiar, aunque sea poco probable, enfermedades como la hepatitis e incluso el virus del VIH. Así que, en este aspecto, no hay problemas, hay muchas enfermedades que se transmiten por contacto sanguíneo a través de mordeduras, por lo que perfectamente podría contagiarse el virus zombie. Y aquí es donde llegamos al siguiente concepto, quizás el más peliagudo. Ya hemos visto que la transmisión de una enfermedad a través de mordeduras humanas es posible, pero ahora tendríamos que defender la idea de que un virus, o algún otro germen, pero decimos virus porque es lo que suelen decir en las películas, llegara al cerebro, tomara el control de tu sistema nervioso y te convirtiera en una criatura inhumana sedienta de sangre. Parece imposible de defender, ¿verdad? Pues no lo es. Porque hay un ejemplo de esto en la naturaleza. Existen unas hormigas que viven en lo alto de los árboles de la selva de Tailandia con la mala suerte de convivir con una especie de hongo conocida como Ophiocordyceps.
Este hongo, cuando se reproduce, libera esporas, las cuales viajan por el aire. Durante este viaje, una de estas hormigas puede tener la mala fortuna de toparse con ellas e ingerirlas accidentalmente. Y en este momento empieza algo que parece salido de la ciencia ficción. Su comportamiento. Esto suena bastante a zombie, ¿verdad? Al principio, la hormiga sigue con su vida normal, pero a medida que el hongo crece y se desarrolla, libera una serie de sustancias químicas que interfieren en su sistema nervioso de una manera tan fuerte que la hormiga ya no controla absolutamente nada de su conducta. La hormiga se ha convertido en un zombie, y es que cuando llega a este punto, la hormiga empieza a literalmente deambular sin dirección, como hacen los zombies de las películas, y tiene una serie de convulsiones que provocan que caiga de los árboles. Esto es lo que quiere el hongo. El suelo es más húmedo y fresco, por lo que es mejor para su crecimiento. Llegados a este punto, el hongo ordena a la hormiga que se aferre a una hoja. Cuando lo ha hecho, el hongo mata definitivamente a la hormiga y empieza a desarrollarse para generar esporas que vuelvan a infectar a otra hormiga. Entonces, ¿existen zombies en la naturaleza? Sí. Que se lo digan a estas hormigas. Por lo tanto, tanto la transmisión de una enfermedad zombie a través de las mordeduras entre personas como la existencia de patógenos que toman el control del sistema nervioso central es perfectamente verosímil, y en este sentido, los zombies sí que son algo posible. Entonces, ¿pueden existir los zombies? Depende de qué entiendas por zombie. Si tu idea de zombie es la de un muerto viviente, no. Y ya hemos visto por qué. Ahora bien, si consideramos el zombie como un organismo vivo que ha sufrido una infección del sistema nervioso central por parte de un patógeno, bacteria, virus u hongo, que ha tomado el control de su comportamiento, sí, es una situación totalmente imposible, pero si no jugamos con el concepto de muerto viviente, los zombies son, al menos, verosímiles. Y es que podría ser que un virus u hongo que se transmitiera por contacto sanguíneo a través de las mordeduras llegara al cerebro y alterara su química de tal manera que perdiéramos nuestra identidad y control de nuestras acciones. Y ya puestos a imaginar, podría ser que el patógeno en cuestión, igual que el hongo de la hormiga, quiere llegar a las plantas para generar esporas, con la finalidad de expandirse y propagarse, alterar a nuestro comportamiento de tal modo que nos hiciera querer morder y comer a otras personas. El comportamiento caníbal de los zombies sería una estrategia de supervivencia del virus u hongo responsable de la enfermedad, pues así garantiza que llega a nuevos cuerpos a los que infectar. En este sentido, los zombies sí que podrían existir, de hecho ya vemos cómo ciertas sustancias realizan esto en los seres humanos. Si esto llega del espacio, o llega por algún tipo de sustancia tóxica, el tiempo lo dirá. Otra posibilidad es que estos zombies en realidad sean demonios que tomaron cuerpos humanos. A menudo, cuando uno lee los evangelios, se sorprende por la cantidad de actividad demoníaca. Pareciera que cada 2 o 3 personas que se encuentran con Jesús están poseídos. ¿Por qué hubo tantos demonios cerca del ministerio del Señor? ¿Será esta una situación atípica hoy en nuestros ministerios, o igual? Y en caso de que sea igual, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la actividad demoníaca? Permítanme hacer unas observaciones, principalmente sacadas del Evangelio de Marcos. ¿Por qué hubo tantos demonios en los evangelios? Por la presencia física de Jesús en esta tierra. Primero, es importante establecer que la Biblia nunca nos dice que los demonios van a parar de hacer lo que hacían en los evangelios. Entonces, la cantidad de demonios y su capacidad no ha cambiado. Es una realidad actual, lo que un demonio podía hacer en Marcos, puede hacerlo hoy. Esto debe empujarnos hacia la oración, en particular a pedir que Dios nos guarde del maligno, Mt 6:13. No cabe duda que la presencia física del Hijo de Dios sobre la tierra presentó una situación única. Seguro, Satanás orquestó sus huestes para hacer todo lo posible para arruinar los planes de Dios. Entonces, parece razonable que haya una concentración única de actividad demoníaca alrededor de Jesús. Vemos evidencia de esto, tanto en la tentación de Jesús, Mr 1:13, como la posesión satánica de Judas, LS 22:3. Los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. La supuesta posesión por espíritus es un fenómeno presente en la actualidad en muchas culturas del mundo.
Mientras que algunas religiones le dan a este fenómeno una explicación externa, los individuos poseídos obrarían bajo el control de diversas entidades, la medicina y la antropología han enmarcado tradicionalmente las llamadas posesiones dentro del trastorno de identidad disociativo, una investigación realizada en Uganda, donde se diagnostican muchos casos de posesión por espíritus, ha constatado que los poseídos presentan similitudes con las personas que sufren disociación. Por otra parte, el estudio ha revelado que una de las posibles causas del fenómeno serían las experiencias traumáticas más radicales. En cierto modo esto es lo que nos cuenta la película Múltiple. El universo de M. Night Shyamalan sigue creciendo con una nueva teoría que ha surgido sobre su última película hasta la fecha, Múltiple, y es que la cinta protagonizada por James McAvoy podría estar conectada con otro de sus títulos más icónicos y queridos por el público, El Sexto Sentido. Múltiple marcó el regreso triunfal de un director que se había perdido en películas que no terminaban de convencer a público ni a crítica y que cada vez veía más difícil repetir sus primeros éxitos. La originalidad y el triunfo de La Visita parece que devolvió la confianza y la esencia al cine de Shyamalan, pero fue con Múltiple con la que consiguió callar definitivamente bocas y, al mismo tiempo, dejarlas bien abiertas. Shyamalan, además de rodar una gran película, en la escena postcréditos de Múltiple hizo lo impensable, spoiler. Consiguió conectarla con una de sus cintas más incontestables, El Protegido. Bruce Willis, interpretando al superhéroe David Dunn, hace acto de presencia en los últimos segundos de película, al igual que lo hace el nombre del personaje que interpretaba Samuel L. Jackson, Mr. Glass, dejando claro que en Glass, película que se estrena en enero de 2019, veremos el crossover más ambicioso de la historia, con permiso de Vengadores, Infinity War. Pues bien, ha surgido una teoría fan que dice que el universo de Múltiple está también conectado con El Sexto Sentido, su única película nominada al Oscar. La teoría defiende que la doctora Fletcher, la terapeuta del personaje de McAvoy, tiene el famoso sexto sentido que le permite mantener contacto con los muertos. Esto se puede sospechar por una de las escenas de la película en la que la doctora está viendo la tele en su casa con una señora mayor, a la que le cuesta interactuar con objetos físicos. Así, Múltiple comienza como una película de secuestros, para ir derivando en una suerte de home invasion, aunque no al pie de la letra, con algunos elementos de drama con psicólogo de por medio y acabar siendo una película de terror, en un juego narrativo casi imperceptible, muy bien integrado por Shyamalan, que tiene como uno de sus objetivos mostrar cómo lo fantástico se manifiesta en la realidad, algo presente en toda su obra, y que en este caso va surgiendo bajo la historia de un hombre y de una joven, que buscan dejar atrás los traumas del pasado. En el caso de Kevin, mediante la creación de una serie de personalidades que, en su mente, crean un relato por sí mismos, tanto que se producen unos conflictos que llevarán a que, finalmente, ese elemento fantástico haga su aparición, y cuando la película parecía haber llegado a su fin, entonces, aparece ese giro que algunos no pueden disociar del cine de Shyamalan y que tiene en este caso una más que interesante relación con otro título de la filmografía del director. Entonces, el discurso sobre lo fantástico como elemento integrado en lo que conocemos como realidad, toma un sentido diferente, y lo desarrollado por Shyamalan a lo largo de Múltiple asoma con una fuerza muy diferente. Porque no se trata de una sorpresa sin más. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.